Orando con la palabra. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el momento que nos regalas, por el espacio que nos das. En la primera lectura llegamos al final de la vida del rey David. Nos ha quedado de enseñanza, primero, la elección que Dios hace de él desde que está muy niño, muy adolescente, como lo hemos meditado varias veces. Después, cómo Dios lo acompaña en todas sus campañas y cómo lo hace grande. Incluso el mismo David reconoce la grandeza de Dios en su vida. Luego encontramos cómo David, igual que nosotros, cuando nos alejamos de Dios y no estamos o en lo que corresponde estar de acuerdo a la voluntad del Señor, caemos en las garras del mal y tenemos que vivir las consecuencias. Ayer examinamos con el Señor ese camino y descubrimos cómo David perdió el reino. Absalón, su hijo, se apoderó del reino. Sin embargo, Dios no dejó de bendecir a David. Todo lo contrario, le fue mostrando su misericordia. Sin embargo, aprendemos que todo pecado tiene unas consecuencias y que no es castigo de Dios, sino son las consecuencias del mal que nosotros realizamos las que más tarde van a afectar nuestra vida. Así, en el Evangelio encontramos nosotros que los discípulos son enviados por Jesús precisamente a enfrentar ese mal, a acabar con el mal. Pero el mal se vence a través de la oración, del ayuno y de la palabra de Dios, como Jesús lo muestra en las tentaciones. Y también nosotros, a la medida que ha pasado el tiempo, por la celebración eucarística, vamos entrando en una comunión profunda con el corazón de Jesús. Y esto nos fortalece mucho para que esta relación se mantenga y no se debilite como se debilitó la relación de David con Yahvé. El Señor ha llamado a los discípulos, los ha elegido, dice la palabra en el capítulo 1, a la orilla del mar. Luego en el capítulo 3, versículo 13, dice, los llamó para que estuvieran con Él y los constituyó los 12 y les dio poder. Y luego hoy encontramos aquí en el capítulo 6, versículo 7, que Jesús los llamó a los 12, a los que constituyó, y los fue enviando de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus inmundos. Y no solamente eso, sino que ellos salieron a predicar la palabra de Dios y realizaron las mismas acciones de Jesús. Expulsaron los demonios, ungieron con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto es lo que el Señor a través de sus discípulos, a través de los apóstoles, continúa comunicando a través de los sacramentos de la Iglesia. Amén. Orando con la palabra.